Bienvenida y bienvenido a esta inmersión en las fuentes que compartimos hoy. Vamos a explorar fragmentos de La vegetariana de Han Kang, incluyendo partes de la novela, un prólogo y notas de la autora y la traductora. La historia es potente. Jeong-hae, una mujer surcoreana aparentemente normal y corriente, un día pues decide dejar de comer carne, así, de repente, por unas pesadillas. Sí, Y algo que parece simple, bueno, desata una transformación brutal en ella y, vamos, un terremoto en su vida y en su familia. Lo curioso es que no lo vemos desde su punto de vista. exacto, eso es clave. Lo vemos todo a través de otros, su marido, su cuñado, su hermana. Y nuestra misión aquí hoy es justo analizar eso, ¿no? Cómo un acto tan personal, tan íntimo casi, como cambiar la dieta, se convierte en un desafío radical. Totalmente. Un desafío a las convenciones sociales, familiares, y todo en ese contexto de Seúl que describen las fuentes. Veremos el choque cultural, esa experiencia de Jeong-hae filtrada, su metamorfosis, que es impactante, y también cómo se recibió en la novela. Es casi, un estudio sobre la rebelión silenciosa. Suena intenso, desde luego. Pues vamos allá, abramos estas páginas. Empecemos por cómo la ven al principio. Su marido, por ejemplo, es bastante claro, ¿no? Clarísimo. La describe como insulsa. Corriente. Sí. Y fíjate qué revelador que él mismo admita que la eligió justo por eso. O sea, buscaba una vida cómoda sin sobresaltos, alguien que no le cuestionara nada. Que no destacará. Exacto. Que no destacaba en nada, dice. Ni guapa ni fea, ni lista ni tonto. Vamos, la mediocridad como valor seguro para él. Eso ya nos da una pista enorme de las expectativas que había sobre ella. Uf, sí. Y en ese marco, claro, entra el contexto social que dibuja el prólogo de Gaby Martínez. Seúl, esa mezcla de tradición confuciana, ¿no? Respeto a la jerarquía, la familia, y a la vez un capitalismo súper competitivo, casi salvaje. Exacto. Un cóctel que, como dice el prólogo, genera un estrés brutal. Da datos que telita, como el consumo de alcohol, que doblan a Rusia per cápita. ¡Qué barbaridad! Sí, en parte por esa costumbre casi obligatoria de beber con los jefes, ya sabes. Y muy importante para la novela, el auge reciente de comer carne como símbolo de estatus, de prosperidad económica. Claro, que choca con la idea que igual tenemos de una dieta coreana más tradicional, más vegetal, ¿no? El kimchi, las raíces fermentadas, que venían de la necesidad de tiempos difíciles. Justo. Y hay en ese caldo de cultivo, Jeong-hae tiene ese sueño, o esa pesadilla más bien. El sueño que lo cambia todo. Sí, es muy potente cómo se lo cuenta al marido. Describe un sitio oscuro como un granero, lleno de carne cruda colgando, ¡Qué imagen! sangre goteando. Ella intenta salir, pero no puede, se mancha entera de sangre. Luego se ve fuera, cubierta de sangre hasta en la boca, y se da cuenta de que ha comido esa carne. Y ve su reflejo, con una cara que es suya, pero no del todo. Conocida y desconocida, dice. Muy perturbador. ¿Y el marido? Bueno, su reacción es bastante limitada, ¿verdad? Pues sí, lo despacha como un estúpido sueño. Su preocupación es práctica. La carne que ella ha tirado del congelador, el dinero, que van a cenar. No pilla nada de la carga psicológica. Nada de nada. Para él es una molestia, un problema logístico. Pero para ella, está claro, es un antes y un después. Ese acto de dejar la carne, que viene del sueño, se carga de un significado mucho más profundo. Es un rechazo visceral. Sí. La propia Han Kang en sus notas lo conecta con una reflexión sobre la violencia inherente al ser humano. O sea, el vegetarianismo de Jeong-hae no es una moda ni salud, es algo existencial. Y ese rechazo empieza a notarse en todo, no solo en la comida. Empieza a adelgazar, no duerme, le dice al marido que no quiere sexo porque él huele a carne, que le sale el olor por los poros, y tira ropa, zapatos de piel. Son como pequeñas bombas contra esa vida predecible que él esperaba. Exacto. Son actos de rebelión, uno tras otro, que desmontan esa imagen de esposa sumisa. Y claro, esto choca. Choca de frente con el entorno. La cena con el jefe del marido. Uf. Sí, qué momento. Incómodo es poco. Ella ahí sentada, sin probar bocado de carne, con la mirada perdida, mientras los demás comen y hablan. Y el marido sintiéndose humillado, claro. Avergonzado, aislado por culpa de ella. La tensión se corta. Es que ilustra muy bien esa presión social que comentabas. Totalmente.
En esa cena, uno justifica comer carne citando al homínido cazador de hace medio millón de años, como si ser vegetariano fuera antinatural, una rareza. Madre mía. En una cultura tan colectivista, tan jerárquica como la coreana, donde comer juntos es tan importante, salirse de la norma así es una ofensa, una ruptura del código social. Y la cosa no se queda ahí. Escala. Escala a niveles de violencia física ya, brutales en la reunión familiar en casa de su hermana, Inje. Es tremendo eso. Toda la familia intentando obligarla a comer carne. ¿Y el padre? El padre, un veterano de Vietnam, un hombre autoritario según lo describen, no soporta la resistencia pasiva de ella y le da una bofetada. ¡Qué fuerte! Y no contento con eso, intenta meterle un trozo de cerdo en la boca a la fuerza, gritándole que obedezca, que es su padre. Ahí ves la jerarquía confuciana llevada al extremo más violento, la sumisión por la fuerza. Y la reacción de Yong-ji es igual de extrema. Claro, sale corriendo, va a la cocina, coge un cuchillo de fruta y se corta las venas. Es un punto de no retorno, claramente. Absolutamente. La violencia genera más violencia. Autodirigida, en este caso. Y ni siquiera después, en el hospital, la dejan tranquila. La suegra intenta darle un caldo de cabra negra, que es como un remedio tradicional, ¿no?, a escondidas, diciéndole que es medicina. ¿Y ella? Pues lo prueba, por no enfrentarse más, supongo. Pero luego lo vomita en secreto. Y tira el resto. Su rechazo a la carne es total, innegable, ni disfrazada de cuidado familiar. Es fascinante y terrible a la vez ver cómo ese acto inicial desencadena todo esto. Y luego la novela nos da otras perspectivas, ¿no?, para intentar entender. O para confundernos más aún. Está la mirada del cuñado, el artista. Sí, el marido de Inge. Él ve algo totalmente distinto en Yong-hee. Para él no es una loca ni una enferma. Desarrolla una obsesión. Una mezcla de fascinación artística y, bueno, también erótica. Le fascina su delgadez, su silencio rebelde. Y sobre todo una marca de nacimiento que tiene, la mancha mongólica, ese lunar verdoso en la nalga. Para él eso es un símbolo, algo primigenio, vegetal, como si ella fuera una planta. Pero esa fascinación tiene un lado oscuro, ¿no? Utiliza su vulnerabilidad. Claramente. Hay una explotación ahí. La convence para posar desnuda, la pinta con flores, la graba. Busca una especie de transgresión artística, sí, una pureza a través de la unión de cuerpos pintados como plantas. Pero cruza líneas éticas muy, muy peligrosas. Quería filmarla teniendo sexo con otro hombre pintado también, ¿no? No. Sí. Y cuando el otro se niega, horrorizado, acaba filmándose él mismo teniendo sexo con ella. Uf. La descripción que hace de esas imágenes es brutal, como decías antes. La espeluznante unión de las más abominables y las más hermosas a la vez. Y el sueño que tiene él. Que de ella sale un líquido verdoso con olor a hierba. Sí, es como si él también entrara en esa espiral de transformación, pero desde un lugar muy distinto. El de la obsesión, el deseo, la explotación. Explora los límites del arte, del deseo, del consentimiento, de una forma muy perturbadora. Desde luego. Y esa obsesión acaba consumiéndolo a él también. Destruye su propia familia cuando Inge, su mujer, los descubre. Es otra forma de violencia, quizá más sutil que la del padre, pero igual de dañina al final. Y nos queda la tercera mirada, la de Inge, la hermana, que parece la más cercana, la que siente más empatía. Pero aún así... Pero aún así no la comprende del todo. No puede. Inge es la que carga con todo el peso, ¿no? Cuida de Yong-hee en el sanatorio después del divorcio, del escándalo con el cuñado. Cuida de su propio hijo, que está enfermo, y afronta la separación de su marido. Es la figura de la resiliencia silenciosa, la carga del cuidado, que a menudo recae en las mujeres en esa sociedad. Exacto. Y se siente responsable. Le da muchas vueltas. Se pregunta si pudo hacer algo más, si fue cobarde por no intervenir antes, por ejemplo, con lo del padre. Entiendo. Su perspectiva es una reflexión constante sobre su propia vida, sus miedos, su propia conformidad. Su dolor es más callado, más interno, pero igual de profundo. Ella también se siente atrapada, aunque de otra manera. Y es a través de ella que vemos la última fase de Yong-hee. Esa transformación final es que es sobrecogedora. Yong-hee en el sanatorio, cada vez más delgada, rechazando toda comida, y luego hasta el agua. Sí, dice que solo necesita sol, que se está convirtiendo en un árbol.
Es la culminación de ese rechazo a lo humano, ¿no? Totalmente. La encuentran haciendo el pino en el jardín del sanatorio, y explica por qué. Dice que es porque en sus sueños le crecen hojas por el cuerpo, le brotan raíces de las manos que se hunden en la tierra, que siente que le va a salir una flor del pubis. Es una imagen potentísima. Y te deja pensando, ¿qué es esto? ¿Locura? ¿Una forma extrema de anorexia? ¿O hay algo más? ¿Una búsqueda espiritual? Radical. Pues la novela nos deja justo ahí, en esa ambigüedad. Es un rechazo tan absoluto a la condición humana, a esa violencia que ella percibe en todas partes, quizá ligada a traumas que solo se insinúan, que busca fundirse con lo vegetal, con una existencia pasiva, pura fotosíntesis. ¿Es una tragedia o es una forma de trascendencia? No hay respuesta fácil. Es la gran pregunta. Y hablando de preguntas y respuestas, es muy llamativo lo que cuentan las notas sobre cómo se recibió la novela en Corea al principio. Sí, Que la crítica masculina la destrozó. Que perdía el hilo, decían, mientras que conectó muchísimo con las lectoras. ese contraste inicial es muy significativo. Parece que tocó fibras sensibles. El patriarcado, el control social, la violencia, que resonaron de forma muy distinta según el género en su contexto original. Quizá la mirada masculina dominante no supo o no quiso ver lo que Han Kang planteaba. Pero luego, años después, gana el Man Booker Internacional, uno de los premios más prestigiosos del mundo. Y con voto unánime del jurado, además. Exacto. Y recibe elogios por todas partes. Eso demuestra la universalidad de los temas, ¿no? Sin duda. A pesar de estar tan anclada en la sociedad coreana, toca temas universales. La lucha del individuo contra las estructuras que oprimen, la búsqueda de identidad más allá de los roles, el coste de rebelarse. Resuenan en todas partes. El éxito internacional validó una obra que quizá era demasiado incómoda en su propio país al principio. Entonces, haciendo un poco de balance de estos fragmentos que hemos visto, la vegetariana nos deja con esta imagen de Yong-hye, cuya decisión, aparentemente simple, de no comer carne, es como una piedra en un estante. Genera ondas que revelan la violencia latente, las grietas familiares, las presiones sociales que asfixian. Y lo hace de una forma muy particular, a través de esas miradas indirectas, la del marido obtuso, la del cuñado depredador, la de la hermana que está abrumada. Nunca entramos directamente en la mente de Yong-hye. Lo que aumenta el misterio, la incomodidad. Claro, nos obliga a nosotros como lectores a intentar juntar las piezas, a interpretar ese silencio, esa transformación tan radical. Nos sitúa justo en esa frontera difícil, entre lo que llamamos cordura y locura, entre la rebelión y la autodestrucción. Te hace cuestionar qué significa eso de la condición humana, y si es posible o si es deseable intentar escapar de ella. Sin duda. Y quizá, una última idea que nos dejan estos textos para reflexionar es precisamente esa. ¿Hasta qué punto la presión por encajar, por seguir las normas no escritas de una sociedad, puede llegar a moldearnos? O a rompernos. O a rompernos, exacto, si nos atrevemos a desviarnos radicalmente del camino marcado. La historia de Yong-hye es un ejemplo extremo y muy doloroso de esa tensión.